La falsa seguridad, el fin del orden internacional. Ha habido 3 acontecimientos desde el año 2000 que han erosionado profundamente la percepción de estabilidad y seguridad del orden internacional. Una seguridad que hoy sabemos que era, en el mejor de los casos, una ilusión. El primero fue el ataque a las Torres Gemelas. Ese evento cambió al mundo entero de forma inmediata y brutal. Se ha escrito y analizado hasta el cansancio, así que no me voy a detener ahí. El segundo ocurrió el 6 de enero del 2021 en Estados Unidos, cuando el presidente Donald Trump se negó a aceptar los resultados de una elección que lo colocaba como perdedor. Sus seguidores irrumpieron en el Capitolio, algunos de ellos con amenazas explícitas contra el vicepresidente y otros legisladores, mientras que Trump optaba por el silencio en lugar de frenar a la multitud. Lo que vimos fue triste y aterrador. El país que se presenta como el más libre y democrático del mundo, el que pretende exportar democracia a otros estados, enfrentándose a una turba dispuesta a linchar políticamente y quizá físicamente a quienes respetaron un resultado legítimo. No fue el fin del mundo, pero sí el fin de una ficción, la destabilidad incuestionable de la democracia estadounidense. Pero lo que ocurrió el 3 de enero del 2026 con la captura de Nicolás Maduro es, a mi juicio, aún más grave y merece ser analizado con cuidado. La ONU y el Pacto Olvidado. La ONU existe, o existía, precisamente para evitar lo que hoy estamos presenciando entre Rusia y Ucrania y ahora entre Estados Unidos y Venezuela. Tras 2 guerras mundiales casi consecutivas provocadas por alianzas que decidieron atacar a otros estados, el mundo entendió que había un vacío legal peligroso. Entre abril y junio de 1945, 50 países se reunieron en la Conferencia de San Francisco para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Fue un pacto global. Durante la Guerra Fría, ese pacto adquirió un carácter existencial. El crecimiento del armamento nuclear significaba que un solo error podría desencadenar una destrucción mutua irreversible. El sistema internacional pasó a sostenerse no en la confianza, sino en el miedo. La ONU estableció reglas mínimas para el uso de la fuerza, un marco diseñado para limitar la guerra entre estados soberanos. Con múltiples fallas y excepciones, ese sistema funcionó lo suficiente como para evitar nuestra aniquilación total. Hasta ahora. La soberanía frente a la moral. Bajo los estatutos de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU, el orden internacional parte de una premisa incómoda pero fundamental. El mundo no está organizado en torno a la moral, sino a la soberanía. Cada estado es reconocido como jurídicamente igual a los demás y tiene derecho a decidir su propio destino político. La Carta de las Naciones Unidas no prescribe un modelo de gobierno ni establece la democracia como requisito para pertenecer a él. Lo que protege, ante todo, es la autonomía de cada estado frente a la intervención externa. Desde esa lógica, la forma de gobierno es un asunto interno. Un país puede optar por una democracia liberal, un sistema de partido único o un régimen autoritario sin violar, por ese solo hecho, el derecho internacional. Venezuela o Cuba, en términos estrictamente jurídicos, pueden ser dictaduras y seguir siendo estados legítimos. El límite no está en la forma del régimen, sino en los derechos humanos. Pero incluso cuando un estado viola gravemente esos derechos, eso no autoriza automáticamente, ni por regla general, una intervención militar directa de otro país. Esa distinción es clave para entender lo que ocurre después. ¿Qué es una invasión? Según el artículo 2.4 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, una invasión es el uso ilegal de la fuerza armada en contra de la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado. Ocurre cuando un país introduce fuerzas militares en el territorio de otro sin su consentimiento para derrocar a su gobierno, controlar recursos o imponer una autoridad extranjera. No importa si se declara formalmente la guerra o no, la presencia militar no autorizada basta. Ese principio fue desarrollado posteriormente en la Resolución 3314 de la Asamblea General, que define la agresión como la ocupación, anexión o control forzado de territorio ajeno. La invasión es el acto que rompe la soberanía y convierte un conflicto en una agresión internacional. El pretexto de las drogas.
Estados Unidos decide atacar, operar y actuar militarmente en Venezuela para capturar al presidente y a su esposa bajo el argumento de narcoterrorismo. En la práctica, ese argumento funciona como un pretexto político. Desde el 2025, el año pasado, la relación entre ambos países entró en una escalada militar deliberada. La administración de Trump articuló una estrategia de presión extrema, justificando su presencia militar en el Caribe bajo la premisa de combatir el crimen organizado, en particular al Tren de Aragua. Tras el ataque y el hundimiento de una embarcación en septiembre de 2025, donde murieron 11 personas calificadas por Washington como narcoterroristas, Estados Unidos legitimó una campaña de vigilancia naval y aérea presentada como una interdicción. A esto siguió la llamada Operación Southern Spear, el despliegue de buques de guerra, submarinos y miles de marines americanos en una de las mayores operaciones navales en décadas, con el propósito explícito de fiscalizar embarcaciones. El resultado fue un bloqueo de facto. Tanqueros petroleros fueron interceptados para cortar los ingresos que, según la Casa Blanca, sostenían al régimen. Venezuela calificó estas acciones como piratería, una acusación discutible en lo técnico, pero defendible desde el principio de libertad de navegación y soberanía marítima. Interpretaciones de la ley. La War Powers Resolution. En el plano interno estadounidense, la legalidad es tensa. La Constitución divide el poder de guerra entre el Congreso, que la declara, y el presidente, que la ejecuta. Para equilibrar esa tensión, en el año de 1973 se aprobó la War Powers Resolution. Esta ley permite al presidente actuar unilateralmente en casos de emergencia o de defensa, pero lo obliga a notificar al Congreso en un plazo de 48 horas y a retirar las tropas en un máximo de 60 días si no obtiene la autorización del Congreso. El punto crítico es claro. ¿Fue legal iniciar la acción sin previo aviso? Sí, bajo la práctica constitucional estadounidense. ¿Puede continuar indefinidamente? No. Sin autorización del Congreso, la operación entra en un terreno constitucionalmente disputado, pero la captura ya se produjo. El hecho consumado pesa más que la ley escrita. Siguiendo el dinero. Donald Trump ha declarado públicamente que, tras la captura, Estados Unidos va a administrar Venezuela y su petróleo de forma temporal para garantizar una transición ordenada. Esta afirmación revela la verdadera naturaleza de la operación. No existe ningún marco jurídico internacional que autorice a un presidente a administrar otro país soberano. El patrón recuerda al de Irak de 2003. Se entra invocando seguridad, armas de destrucción masiva en ese entonces, narcotráfico ahora, y se permanece para reestructurar el negocio energético. La intención de controlar el petróleo venezolano no solo genera dudas legales profundas, sino que confirma que el objetivo no es únicamente la justicia o las drogas, sino el control de recursos estratégicos. Rusia, Ucrania, Venezuela, Estados Unidos. El espejo roto. La comparación es inevitable. En ambos casos, una potencia interviene en contra de un estado más débil, alegando necesidad. Rusia justificó la invasión de Ucrania por razones de seguridad nacional y por la expansión de la OTAN. Estados Unidos justifica su intervención en Venezuela por seguridad regional y narcotráfico. Existen diferencias jurídicas. Rusia anexó territorio formalmente, algo explícitamente prohibido. Estados Unidos no proclama anexión, sino una administración transicional. Pero en la práctica, administrar un país sin su consentimiento constituye una violación de soberanía tan grave como la anexión misma. La similitud central es el fracaso del sistema. Ninguna de las acciones contó con autorización de la Organización de las Naciones Unidas. Rusia bloquea resoluciones con su veto. Estados Unidos actúa mediante su poder económico y militar. La legalidad internacional ha quedado subordinada al equilibrio de las fuerzas. La justicia se ha convertido en un privilegio de quien tiene el ejército más grande. El futuro incierto. Si la superpotencia que escribió las reglas decide que ya no le aplican, el sistema colapsa. ¿Qué impide ahora que Washington intervenga en Panamá alegando la seguridad del Canal de Panamá, como sucedió en el año de 1989? ¿O actuar militarmente en Colombia o en México bajo la etiqueta de narcoterrorismo o narcoestado? La respuesta es inquietante. Nada, salvo su propio cálculo político interno,
y los costos geopolíticos que estén dispuestos a asumir. Las elecciones legislativas en Estados Unidos se celebran este año. Trump sabe que el panorama es complicado, que lo más probable es que vaya a perder. Tal vez decidió adelantarse no porque necesite permiso legal, sino porque necesitaba un triunfo político. En esta lógica de poder, el César no pide permiso al Senado, simplemente actúa, y el mundo vuelve a temblar. El 3 de enero del 2026, el mundo volvió a cambiar, pero cambió para mal.